Buenas noches, bienvenidos a esta versión de hoy de La Esencia aquí en Mega TV. Semana del Niño, de hecho, y estamos enfocando varios aspectos que recaen dentro del interés de los niños en nuestro país en diferentes programas, en diferentes propuestas en la programación diaria de Mega TV. Y en lo que respecta a La Esencia, queremos conversar un poquito hoy con Francisco Benítez Añasco, que es coordinador del Centro de Consejería y Vigilancia de VIH. Es un grupo de organizaciones civiles que está en la vigilancia, en el análisis y también coadyuvando con el trabajo de las oficinas del gobierno con respecto a VIH y particularmente en lo que respecta a nuestros chicos. El día de ayer ellos han presentado a través de una conferencia de prensa algunos datos, algunos números que tienen que ver con el VIH, particularmente también con nuestros niños en los últimos tiempos. Francisco, bienvenido, gracias por estar esta noche. Muchas gracias a ustedes, felicidad a todos los niños que llevamos dentro. Entonces, este día es muy especial porque los niños, por decirlo de una manera, son el futuro de una nación, son aquellos que van a quedar después de nosotros para construir la sociedad. Y estamos desde las organizaciones preocupados porque vemos que en este contexto de lo que es el VIH y la epidemia que se inició en 1985 en Paraguay, en las estadísticas dentro de estas epidemias están apareciendo los niños y adolescentes dentro de estas estadísticas. Entonces eso preocupa un poco a las organizaciones y preocupa ¿por qué? Porque hoy día el VIH es una enfermedad crónica, se convirtió en una enfermedad crónica porque puede ser tratado con la medicación y además es una enfermedad prevenible. Ustedes estuvieron presentando datos esta semana, ¿no? Con respecto a qué periodo, digamos, Estuvimos poniendo hincapié en los informes del 2022, que son informes oficiales, estadísticas publicitadas por el PRONACIDA, en donde tenemos que aproximadamente cada 4 días un niño y adolescente en Paraguay se está transmitiendo VIH. Ajá. Es decir, en el 2022 tenemos 80 niños y adolescentes que se transmitieron VIH. ¿Cómo se da esa transmisión en un niño? Porque después vamos a recordar un poquito las formas de transmisión de VIH, claro. Pero en los niños hay una situación muy particular, ¿no? Sí, hay una situación particular y compleja a la vez también, porque por un lado hay niños que pueden transmitirse VIH a través de la madre que no recibe medicación, que no conocía su estado serológico y que no recibió la medicación, entonces ese niño nace de una madre que vivía con VIH, le transmite el VIH. Por el otro lado también tenemos situaciones en donde los niños, por la edad, de acuerdo a la estadística, se pudieron haber transmitido a través de la vía sexual. Y acá es muy importante poner hincapié en algo. Cuando estamos hablando de niños y el niño tiene un diagnóstico positivo, siempre es importante hacer la investigación porque un niño que ha tenido relaciones con personas adultas es abuso en Paraguay. Claro, claro, por supuesto. Más allá del resultado, ¿no?, de VIH, es una situación de abuso. Ahora, la transmisión vertical, le dicen, ¿no?, sí, cuando es de madre a hijo, claro, ¿se da ya en el periodo de gestación, antes del nacimiento de esa transmisión, o se da después con la leche materna, por ejemplo? ¿Cómo se da? Digamos, cuando hablamos de la cuestión de embarazo, en tres etapas pueden darse la transmisión. Durante el periodo de gestación, al momento del nacimiento y al momento de la lactancia. Entonces, de ahí es muy importante que las madres que estén en la etapa del embarazo inicien siempre la importancia de pedir y hacerse el test para conocer su estado serológico. Porque una madre que vive con VIH y recibe su medicación reduce muchísimo, en muy alto porcentaje, la posibilidad de que nazca o se transmita a su hijo con VIH. No tenemos una norma que exija ese sometimiento a la prueba para No, la futura en madre, Paraguay ¿no? está prohibido la exigencia de que te haga el test. Ajá. Lo que sí la ley le obliga es al profesional de salud a que cualquier persona que está en una de esas etapas de embarazo, ya sea cuando empezó a asistir al sistema de salud para vérselo del embarazo, ofrecerle el test y explicarle por qué es importante que se haga el test. Y además se llama un espacio de consejería, es decir, la ley pide es una consejería. ¿Y qué es lo que en esa consejería se habla? Se habla de muchas cosas, sobre planificación familiar, sobre los riesgos que ella tiene, si cómo pudo haberse transmitido VIH, un montón de cosas que se vienen hablando para que la madre, tenga la información correcta y así
pueda cuidarse, porque no es solamente que antes de embarazarse ella tendría que haberse cuidado, también en el proceso de embarazo, porque recordemos que somos personas y la mujer como sí también en el proceso de embarazo tiene una pareja donde puede estar teniendo también intimidad. Claro, Entonces claro. la importancia es que no solamente en ese momento se haga el test, sino que cada vez que tenga una conducta de riesgo se vuelva a hacer el test para descartar la posibilidad de una transmisión. Y en ese consejo que se le da a las futuras mamás, ¿cómo encuentra usted las respuestas? ¿Hay todavía reticencia, hay todavía negativas o cada vez hay más conciencia de la necesidad de hacerse el Bueno, test? nosotros lo que recabamos información por un lado es en relación a las madres. Lo que sabemos por la experiencia es que una madre bien aconsejada nunca, es muy difícil que se niegue a hacerse el test. Pero Entiendo. sí tenemos aún deficiencias en el tema de lo que es la voluntariedad, porque a veces se aplica el test como una cuestión de obligatoriedad o rutina. Ujú. ¿Y por qué esto no está bien visto? Por una cuestión que tiene que ver con el estigma y la discriminación. Porque una madre que no conoce y a quien no se le informa de la situación, no se le explica la importancia de conocer su estado serológico, de recibir medicación, de que también si tiene una pareja, esa pareja tiene que ser acercada al servicio para que también pueda hacerse el diagnóstico. Entonces todo eso luego tiene efectos negativos al momento del tratamiento y del seguimiento. Ujú. Porque, por todo el estigma que tiene el VIH en Paraguay todavía. Claro que sí, es una cuestión ahí de que pase el tiempo y alguna vez podamos aprender de qué se trata realmente y cómo tenemos que actuar. Hablando de eso, noto que hacen mucho énfasis en el tema de la educación y de la prevención. Muchos de estos resultados negativos que tenemos, me refiero a la manera de enfrentar, por ejemplo, una situación de abuso o incluso de contagio, tiene que ver con la falta de información y a veces hasta con estigmas que tenemos con respecto a este tipo de enfermedades, ¿no? Claro, es necesario la educación en este ámbito. No podemos hacer prevención o pretender prevención sin educación. Necesitamos bajar información y, por supuesto, la institución obligada a bajar esa información que sea, por un lado, veraz y que tenga fuente científica es el Estado, a través de sus instituciones educativas, por supuesto, y a cada ciudadano de acuerdo a su edad y progresividad y desarrollo, para que pueda entender esta información y pueda ser útil en el momento de tomar decisiones. El niño que tiene VIH o que presuntivamente pueda tener, sigue sufriendo así de prejuicios, de exclusiones, inclusive. ¿Se nota todavía eso? Debo decir que lastimosamente en Paraguay seguimos discriminando inclusive Ujú. a niños que no viven con VIH, pero presumimos por una mala información y tabúes que viven con VIH. Que una madre viva con VIH o que el padre viva con VIH no significa que el hijo viva con VIH, porque Ujú. una madre que sigue tratamiento puede tener un hijo a quien no le transmitió VIH. Sin embargo, hemos registrado tanto el año pasado como este año situaciones de discriminación en relación a niños cuyas madres o padres viven con VIH. Por el simple conocimiento de que los Ujú. padres viven con VIH, los niños han empezado a ser rechazados en su comunidad, dentro del sistema educativo. Entonces, esto crea toda una situación bastante delicada para los niños y los propios padres. Cuando usted dice dentro del sistema educativo, me pregunto si es una cuestión así del niño y sus padres o viene también de docentes o de autoridades de la institución, Vienen de los de compañeritos los y compañeros. padres de compañeros que vienen a, digamos, a Entiendo. tener actitudes discriminatorias, como ya no le meten en el grupo, ya no se le apartan de él, ya no comparten nada con esos niños. A partir de esa divulgación de la situación de los padres, entonces ya empiezan a ser rechazados dentro de la comunidad y los propios niños se sienten afectados, ya no quieren ir a la escuela. Ujú. Los padres quieren mudarse a otro lado, Desmatricularlos, sí, es decir, cambiarlos. mudarse a un lugar donde nadie le conozca y donde nadie sepa sobre su condición por el estigma. Hemos tenido situaciones en donde en las comunidades, hasta en el almacén no le quieren vender cosas a las Sí, personas es al saber increíble. que viven con VIH. Y eso Y, tiene un nombre, ¿no? Es prejuicio y el prejuicio a su vez viene de la desinformación y falta de educación. claro, nosotros etiquetamos a personas creyéndoles y viéndoles como un peligro por una mala información. Ujú. Nosotros tenemos que, hoy día la ciencia está muy avanzada y el VIH no se transmite por tomar tereré con una persona, no se transmite por el abrazo, por pasarle la mano, por estar en un espacio con esa persona, absolutamente. Tiene tres formas específicas de transmitirse. Es a través de la vía sexual, que es la más común en Paraguay según las estadísticas. La otra es la perinatal o vertical que le decimos, que es de madre a hijo, y la otra
a través de los fluidos como uno es a través de la transfusión sanguínea o de la sangre. Y ahí hay que hacer hincapié. Hoy día el tema de la transfusión tiene todo un protocolo, entonces hay muy poco porcentaje de probabilidad por el proceso de estudio que sigue en la sangre para poder ser transfundida. Y no tenemos datos oficiales que en algún momento en Paraguay, desde la epidemia de 1985, alguien se haya transmitido VIH a través de una transfusión. No hay datos de eso. No hay datos. Hoy los datos que tenemos que la transmisión más común es por la práctica sexual sin protección y otra es la perinatal. Es decir, tenemos todavía en Paraguay transmisión perinatal, es decir, de madre a hijo, por el tema de que las madres no reciben la medicación o reciben tardíamente el diagnóstico y ya al momento de realizarse el parto ya se produjo la transmisión o dentro del tiempo de gestación. Después quiero volver con las formas de transmisión del VIH, pero este número, 80 niños, niñas y adolescentes se infectaron con VIH en el año 2022. Ese número 80, ¿qué nos dice? ¿Es mucho, es poco? ¿Es lo regular, digamos, en años anteriores? ¿Qué nos dice ese número 80? Ese número 80 es un número sostenido. Si lo hacemos, va en promedio en cada año representa un poquito más del 6% del total y se está manteniendo en el tiempo. Pero no solamente tenemos que verle cuánto, si es 80 o 70, estamos hablando de vidas. Claro, por supuesto. Una vida, es una vida que hoy día es una enfermedad que se puede prevenir y que cualquiera que se transmite ya va a vivir con esa enfermedad en su cuerpo y va a tener que tratarse durante toda la vida, cuando en realidad pudo haber evitado esa transmisión a través de una buena información. ¿Y de ese número se maneja un porcentaje de chicos que desgraciadamente han sufrido algún tipo de abuso? No tenemos en las estadísticas esa discriminación, pero sí podemos decir de que de acuerdo a datos oficiales en ese mismo periodo, más de 472, y aproximadamente, me puedo estar equivocando, situaciones de abusos en niños y adolescentes fueron registrados. Correcto. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que en este mismo periodo, de la población de mujeres que se transmitieron VIH, de esa misma población tenemos que 106 estaban embarazadas. De estas 106 mujeres que se diagnosticaron y que están en la etapa del embarazo, 10 de ellos son adolescentes y 2 de ellos son niñas. Correcto. Después del corte seguimos hablando aquí entonces con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos todavía algunos minutos para hacerle un par de preguntas y seguir hablando de esto que es tan interesante e ir evaluando cómo estamos en Paraguay con el tema de VIH y particularmente con el tema de nuestros chicos. Vamos a seguir conversando con Francisco Benítez, que es coordinador del Centro de Consejería y Vigilancia de VIH. Ya volvemos. Seguimos aquí en La Esencia, hoy con Francisco Benítez Añasco, coordinador del Centro de Consejería y Vigilancia de VIH. A ver, antes de continuar con otras preguntas, ¿cuántas organizaciones civiles estamos reuniendo para este tipo de trabajos, Francisco? Bueno, son varias organizaciones, por lo menos dentro de lo que están dentro de la red de VIH están aproximadamente 11 organizaciones que trabajan transversalmente lo que es VIH porque les afecta de alguna manera VIH, como por ejemplo las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales. Es una organización que trabaja muy de cerca lo que es VIH y es muy importante recalcar, acá también hay una cuestión de tabú en cuanto a las mujeres trabajadoras sexuales. En el año 2022, 1.519 personas se registraron con un diagnóstico positivo. De esa cantidad, solamente 3 de ellas dentro de la población femenina pertenecen o dijeron hacer el trabajo sexual. Y acá sale un dato importante, que nosotros como sociedad seguimos creyendo que solamente las personas promiscuas o lo que ejercen esta profesión son las que mayormente tienen VIH. Y no es así. Y acá hay un dato muy importante que quiero recalcar, porque las mujeres trabajadoras sexuales donde se transmiten VIH no es en el ejercicio de su profesión, sino con sus parejas estables. ¿Se tiene ese dato? Esos datos se tienen justamente investigaciones donde saltan que las mujeres trabajadoras sexuales usan todas las protecciones en su ámbito laboral, pero donde no usan protecciones justamente con las parejas, y es el espacio donde se transmite. Por eso la importancia de que en toda práctica sexual que yo tenga, sea con la pareja estable que yo tenga, use protección.
El uso de protección, estamos hablando aquí de preservativos. Estamos hablando que hoy día, de acuerdo a la ciencia, la única barrera de protección que tenemos es el condón. Ahora tenemos otras estrategias de prevención actualmente como un mecanismo complementario para tratar de ayudar al tema de lo que es evitar la transmisión. En el caso de abusos sexuales se habla de la medicación de la ARV como un mecanismo de prevención que si ocurre, se medica dentro de las 72 horas, existe un alto porcentaje de evitar la transmisión. Ajá, entiendo. Ahora, todo bien con el preservativo en cuanto a lo que es VIH o SIDA, ¿no? Pero, ¿cuántas enfermedades sexualmente transmisibles conoce la ciencia? Y la ciencia conoce un poquito más de 30 enfermedades distintas de transmisión sexual. Estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Los más conocidos que tenemos a nivel social, hablamos de gonorrea, sífilis. Y otras cosas. Más de eso no conocemos. Pero tenemos más de 30 diferentes clases de enfermedades de transmisión sexual. Y la mayoría son tratables, curables en algunos casos y algunos llevan más tiempo. Pero estas son enfermedades que son coadyuvantes y que elevan el riesgo para transmitirse VIH. ¿Por qué? Porque estas enfermedades de transmisión sexual producen ciertas lesiones a nivel genital, que es lo que hace la puerta de entrada para el VIH. A eso quería llegar. Si estas otras 30 enfermedades pueden servir de escalones para llegar a lo que es VIH. Es así mismo. Si yo me diagnostico con sífilis, es necesario hacerme sí o sí digamos, el test de VIH, porque al tener sífilis eso produce ciertas microlesiones dentro del órgano genital, y esto es una ventana abierta para la posibilidad de una transmisión. Ahora, el condón, como le llamamos todo al preservativo, ¿no? Contra el VIH todo bien, pero ¿qué pasa con las otras enfermedades? ¿También es protector a 100% o no? No. Y ahí es por eso que hablamos siempre de la necesidad de la educación sexual integral, porque que no se lo vea como una herramienta en donde hay el discurso que se le va a enseñar a los niños, adolescentes y a las personas a tener sexo. No, es una herramienta que te permite información. Y ahí es, por ejemplo, donde entramos a conocer que el uso del condón no nos protege de todo. Nos puede proteger de la transmisión de VIH, pero hay de otras enfermedades de transmisión sexual que no te protegen. ¿Por qué? Porque se dan como consecuencia de lo que es del contacto piel a piel. Ajá. Y el condón no garantiza, no evita ese contacto piel a piel. Claro, es una barrera parcial. Es una barrera parcial, y muchas veces el condón es usado en Paraguay, por lo menos evidencia de algunas investigaciones que la gente lo usan para evitar el embarazo, solamente pensando en el no embarazo. No lo piensan para tratar de evitar otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Qué notable. A ver un poquitito, en cuanto a los niños, digamos, la enfermedad tiene la misma agresividad que un adulto, por ejemplo, o eso es independiente, o depende de la condición de cada receptor del VIH. Digamos que cada persona tiene un nivel de inmunidad distinta, pero por cierto en los niños siempre es mucho, por supuesto, en los recién nacidos, siempre son mucho más vulnerables al tema del virus. Por eso es que cuando hay una transmisión, es decir, es importante que la madre se diagnostique si vive o no vive con VIH, porque si vive con VIH, el niño nace con VIH, no puede vivir mucho tiempo, no soporta tanto tiempo el virus y puede terminar en una etapa del SIDA mucho más agresiva y morir el niño si no es tratado a tiempo. Una persona adulta generalmente puede tardar. Y ahí también tenemos una mala información. Yo creo que hoy tuve una relación y mañana pasado empiezo a tener fiebre y me desespero. Eso lo estoy contando por lo que la gente muchas veces comenta, tengo fiebre y creo que me transmití VIH. Yo me pude transmitir VIH hace 5 años y no tengo ningún síntoma. Pueden pasar, cada persona es diferente. Yo me pude haber transmitido hace 5 años y después de 10 años empiezo a que mi inmunidad caiga. Porque ¿qué es lo que hace el VIH? El VIH entra al cuerpo, disminuye las defensas, y cuando las defensas están muy bajas empiezan las coinfecciones a acumular enfermedad a la persona, y ahí recién empieza a tener síntomas de las enfermedades. Y ese puede tardar 5 o 10 años, depende de cada persona. O sea, el VIH, ¿qué ataca entonces si no nos da síntomas o no hay una visibilización de lo que es el portador de VIH? Entonces ataca otras cuestiones que después tienen su consecuencia. Y entonces quiero acá sobre esto decir que cuando hablamos de VIH y SIDA no son la misma cosa. Correcto. El VIH hablamos de VIH cuando es el virus que ingresa a tu cuerpo. Y lo que hace es el virus del VIH, cuando no es tratado, empieza a multiplicarse a una gran cantidad y velocidad dependiendo de cada persona. Y cuando la inmunidad de la persona está muy baja,
es que yo entro en la etapa del SIDA. ¿Y qué es la etapa del SIDA? Es que mi inmunidad está muy baja y la cantidad de virus es mucho superior. Y cuando yo no tengo defensa es que empiezo a tener un montón de enfermedades que se me pegan. Por decirlo de una manera, una simple gripe a una persona con una inmunidad baja le puede estar matando. Entonces, por eso es importante que la persona se diagnostique y conozca para poder recibir la medicación. Y hoy día es muy preocupante porque cualquier persona que recibe la medicación puede salir de esa etapa del SIDA. No es como se creía antes, que alguien entraba en esa etapa y ya no volvía. Hoy se puede volver de esa etapa con una buena medicación, un buen tratamiento y volver a tener una condición ideal de salud. La mortalidad del SIDA o del VIH, en su caso, ha disminuido a nivel mundial, digamos, en el sentido de los tratamientos que se han encontrado. Tenemos tratamientos, pero a nivel mundial, digamos que va sostenido el tema de muchas muertes relacionadas al tema de VIH, pero más tiene que ver por el tema del diagnóstico tardío. Ajá. Entonces ahí es el problema, cuando nos diagnosticamos muy tarde, como por ejemplo en el 2022 se ha registrado la muerte de un adolescente de 15 años, que ya llegó al servicio, fue diagnosticado ese día y ese día mismo falleció porque ya estaba con un montón de cantidad de enfermedades que probablemente él ya venía teniendo VIH hace bastante tiempo, no sabía, nunca se hizo el test, nunca le habló nadie de la necesidad que si él ya estaba teniendo intimidad, estaba iniciando la sexualidad, tenía que hacerse ciertos exámenes, entonces probablemente nunca se le habló, nadie le dijo, nunca se acercó a algún servicio y él ya cuando llegó al servicio ya estaba bastante complicado su situación de salud. Desde mi ignorancia le pregunto, durante la pandemia se habló mucho del sistema inmunitario de nuestro cuerpo, de Sí. que también el COVID atacaba esa parte, se encargaba de hacer trizas de nuestro sistema inmunológico. ¿Esto nos dejó o nos pudo haber dejado más vulnerables también al VIH? No, No tiene nada no que ver. tiene absolutamente. Que yo tenga una inmunidad baja no es un factor que determine la transmisión. No es porque yo esté con una inmunidad baja se me va a transmitir el VIH, sino que por una práctica sexual sin protección. Esa es la primera condición para que se transmita. Pero no hay pruebas de que el COVID nos haya dejado a todos con un sistema inmunitario o inmunológico más bajo de lo que eran tiempos prepandémicos, o eso dependerá de cada quien otra vez, digamos. Mira, es un ámbito que yo no quiero ser irresponsable y responderte porque no tengo evidencia, no he leído nada parecido sobre eso, pero... Pero no conoce una relación SIDA o VIH post-pandemia, por ejemplo. No tenemos, hay una relación. No tenemos esa relación post-pandemia sobre que... Pero así como el COVID ataca la inmunidad, por supuesto, una persona que vive con VIH tenía una situación de ser más vulnerable. ¿Por qué? Porque la persona que vive con VIH justamente dependiendo de su medicación, sus defensas están más elevadas o menos elevadas. ¿Es posible que uno tenga SIDA o VIH sin saberlo durante toda su vida? ¿Existe esa posibilidad? ¿Alguien que nunca se haya hecho un test? Sí, existe esa posibilidad. De hecho, las estadísticas nos muestran que de cada 3 personas que se diagnosticaron en el 2022, prácticamente 2 llegaron en etapa de SIDA. Es decir, es una persona que hace 5 años o más inclusive ya vivía con VIH, se transmitió y no sabía. De las 1.519 personas que se diagnosticaron VIH en el 2022, 490 personas llegaron a la etapa SIDA ya en el servicio. Correcto. Finalmente, me quedan 30 segundos para que usted subraye la importancia de la educación y de la prevención, sobre todo nuestros chicos, para tratar de revertir estos números, que si bien usted decía son números sostenibles, pero lo ideal sería bajarlo más que se pueda. ¿Cómo podemos hacer? En 30 segundos, por favor. En primer lugar, es necesario que yo me haga el test de VIH. Si tuve una situación de riesgo, es la única manera. Lo otro es informarnos, recibir información, y la educación es el eje central para poder hacer una respuesta eficaz a lo que es la transmisión de VIH. ¿Espera usted que este nuevo gobierno tome también cartas en el asunto y actúe correctamente en todo este tema? Esperamos que este gobierno también vea la cara de los niños y adolescentes como sujetos de derechos y como ciudadanos y futuros votos en el Paraguay. Correcto. Francisco Benítez Añasco, muchísimas gracias por venir. Ya seguiremos conversando sobre esto. Muchas gracias. Gracias a usted, Francisco Benítez Añasco, coordinador del Centro de Consejería y Vigilancia de VIH, hoy con nosotros aquí en La Esencia. Hasta la próxima.